Quiero que vayamos a Primera de Juan, capítulo 2, verso 17. Nuestro tema de esta mañana es la voluntad de Dios. Es un estudio que vamos a tener en esta mañana de compartir la palabra y que aquellos que por alguna razón no vienen al discipulado, hoy podamos ser edificados. Necesitamos conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Primera de Juan, capítulo 2, verso 17. La palabra del Señor se lee honrando al Padre, al Hijo y al amado Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por eso en su palabra dice: pueden tomar asiento, hermanos. Dice: cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará, sino que va a permanecer para siempre. Amén. Si tenemos algo de mucha importancia como en la vida de todo cristiano, es conocer y obedecer la voluntad de Dios. Tenemos que conocer y obedecer la voluntad de Dios, es decir, lo que el Señor quiere de nosotros, lo que ya nos ha revelado, para obedecerlo a Él. Y en toda la vida podemos ver nosotros que obedecer a Dios produce bendición para nuestras vidas, ¿verdad? Amén. Pero muchas veces es difícil obedecer la voluntad de Dios. Pero creo que es lo mejor que podemos hacer. Y en la Biblia podemos encontrar, y nos hacemos muchas veces la pregunta: ¿cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida? ¿Cuál es la voluntad? ¿Cuántos han hecho esa pregunta? Yo me he hecho esa pregunta. Y aún todavía digo: Señor, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y Dios quiere, de manera importante, que nosotros podamos comprender, quiere revelarnos cuál es la voluntad en situaciones específicas a nuestra vida. ¿Y cómo lo hace? Primeramente, quiero hablar de 3 puntos importantes. Lo hace primeramente a través de su palabra. Por medio de ella nos habla directamente a nuestra vida. A través de la palabra usted va a conocer cuál es la voluntad de Dios, que te habla directamente qué es lo que quiere para cada uno de nosotros. Usted encuentra en el Salmo 119, en el verso 105: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Este es un principio espiritual, hermanos, la palabra del Señor. Lo que Él quiere hacer que, para que poder evitarnos muchos errores, muchos dolores, muchas cosas, que podamos tomar decisiones y que podamos fracasar. Por eso dice la palabra del Señor: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. O sea, su palabra es una lámpara que va a iluminar a nuestro caminar, por dónde tenemos que caminar, por dónde tenemos que transitar, cuál es el camino que tenemos que tomar. Por eso que es un principio, la palabra es espiritual, para guiarnos a toda verdad, para guiarnos a que no podamos cometer más errores de los que hemos venido cometiendo durante nuestra vida y durante nuestro proceso en el caminar diario. Por eso que es importante conocer la palabra de Dios. Número 2, por medio de nuestra comunión con Él, conocemos la voluntad de Dios. La comunión con Él es a través de la oración, a través de una relación con el Señor. A través de esa relación, cuando usted busca la presencia de Dios y usted tiene esa intimidad, la oración es la que nos conecta con el Padre, es la que nos conecta en una relación genuina y verdadera. Y tenemos que imitar lo que hacía nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que hacía nuestro Señor Jesucristo. Aún para tomar decisiones en nuestras vidas, tiene que buscar usted en esa comunión, en esa relación, en esa intimidad, en esa búsqueda de la presencia del Señor. Y usted puede encontrar aquí en Lucas capítulo 6, verso 12 y verso 13. Mira lo que nos dice en Lucas capítulo 6, verso 12 y 13. Nuestro Señor Jesucristo, antes de dirigir a sus 12 discípulos, Él tuvo que ir a un lugar, retirarse a un monte y tener un tiempo, una relación. Dice que pasó toda la noche
para tomar esta decisión. Mire, lo hizo nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Cuánto más nosotros necesitamos tener esa relación, esa comunión con el Señor? Y dice la palabra que en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. ¿Qué pasó ese día? Dice que pasó la noche orando. Entonces tenemos que orar cuando usted va a tomar una decisión. Cuando usted va a tomar una decisión importante en su vida, en su familia, o una decisión de algún negocio, o en el caso de nosotros, para tomar una decisión, para levantar a nuestros líderes, hemos tenido que orar y decir: Señor, confírmanos, Señor, si realmente, danos, Señor, la visión, danos el entendimiento, revélanos, Señor, quiénes pueden asumir en este tiempo, Señor, el liderazgo. Es la búsqueda de la oración. Y Dios te pone esa sabiduría para tomar esa decisión. Y por eso dice que cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a los 12 de ellos, a los cuales también los llamó apóstoles. ¿Se dan cuenta, hermanos? Ahora, en 1 Corintios, capítulo 1, verso 9, dice: fiel es Dios por el cual fuisteis llamados. ¿A qué fuimos llamados? A la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Entonces tenemos que tener una comunión. Cuando usted tiene una comunión, usted va a conocer cuál es la voluntad de Dios para su vida. Tercero, por medio de la sabiduría. Por medio de la sabiduría que nos da. ¿Por qué la sabiduría? Porque la sabiduría nos va a poder darnos, que podamos analizar y que podamos comprender y reconocer nuestras circunstancias en las que estamos viviendo. ¿Cómo estamos viviendo? Por eso en Santiago 1.5 dice: el que no tiene sabiduría, pida sabiduría, que le va a dar. Para la sabiduría, para saber en qué condición estamos, que podamos reconocer cuál es nuestra condición, nuestra circunstancia y en qué condición estamos nosotros en este momento. Y miren lo que dice el profeta Ageo, capítulo 1, en el verso 5 y verso 6. Ageo capítulo 1, verso 5 y verso 6. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. El profeta le exhorta 2 veces, le exhorta para que mediten en sus caminos, porque el pueblo de Israel había venido del exilio de Babilonia y el pueblo de Dios estaba llevando una vida egoísta, sin ningún interés, sin ningún propósito a la casa del Señor. Solamente estaban atesorando sus casas, estaban edificando sus casas, pero lo habían descuidado al Señor. Y por eso nos dice en esta mañana cómo está nuestra vida, que meditemos cómo está nuestro caminar. Es lo mismo que le dijo el profeta Ageo al pueblo de Israel, porque ya se había quitado su bendición debido a su conducta, debido a su comportamiento. Por eso en esta mañana, hermanos, reflexionemos cómo vamos a conocer la voluntad de Dios a través de reflexionar en nuestros caminos. Porque dice la palabra del Señor: meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho, recogéis poco. ¿Se ha preguntado por qué? Si siembro mucho, recojo poco. Algo debe estar pasando en nuestra vida. Algo no está bien alineado a la cosa del Señor. ¿Estás caminando en la voluntad de Dios o estás caminando en tu propia voluntad? Y por eso hay que reflexionar cómo está nuestro caminar con Dios. Si realmente estamos actuando conforme a la voluntad, conforme a la palabra, porque siembras mucho, recoges poco. Y dice que caen en saco roto. La pregunta es: ¿estás sembrando en el reino de Dios? ¿Estás caminando en la justicia de Dios? ¿Estás caminando en su verdad? ¿Estás haciendo lo correcto? ¿Tu conducta, tu comportamiento es bueno delante de los hombres, delante de Dios?
una reflexión para meditar, hermanos, en esta mañana. El profeta le exhorta 2 veces: meditar sobre nuestros caminos. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? ¿Hay resentimiento, hay amargura, hay falta de perdón, hay ofensa, hay celos, hay envidia, hay contienda, hay disensiones, hay egoísmo? Porque había egoísmo en el pueblo. Solamente estaban atesorando el propósito de sus casas y debían descuidado a la casa del Señor. Entonces el Señor nos llama en esta mañana a reflexionar y a meditar en nuestro caminar. La palabra de Dios también nos revela primeramente cuál es la voluntad de Dios para toda la humanidad: de que todos los hombres sean salvos. En 1 Timoteo, en el capítulo 2, el verso 3 y el verso 4, encontramos esta porción de la palabra. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios para toda la humanidad? Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esa es la voluntad de Dios, que todos sean salvos. Para eso envió a su Hijo, a su unigénito Hijo, para que Él sea un canal, un puente en una relación, porque se había perdido la relación entre el hombre y Dios, y Él es el puente. Para eso vino el Hijo de Dios, para que a través de Él podamos alcanzar la misericordia, la gracia, el favor de Dios. Y encontramos en el libro de Hechos, en el capítulo 17, versículo 30: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El Señor quiere corazones arrepentidos. En 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9: el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Se ha preguntado usted esta mañana, hermanos, si el Señor viniera hoy, estaría preparado para ir con el Señor? Seamos sinceros. ¿Estamos preparados si viniera el Señor ahorita? Pero el Señor es misericordioso. Pero algunos lo tienen todavía por tardío, porque dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza. Algunos creen que el Señor no viene, pero su venida está tan pronto, hermanos, por eso tenemos que prepararnos. Sino que es paciente para con nosotros. ¿A quién está hablando? Está hablando a la iglesia, a nosotros. No queriendo que ninguno de nosotros perezca, sino que todos procedan a un arrepentimiento genuino y verdadero. Amén. Eso quiere nosotros, un arrepentimiento no solamente de conciencia, sino que podamos convertirnos de todo nuestro corazón. Por eso decía el profeta Joel: arrepentidos y conviértanse de todo corazón. ¿Y sabe cómo era la conversión que habla el profeta Joel? Dice: con ayuno, con cilicio, con llanto, con quebrantamiento. Ese es el verdadero arrepentimiento. Por eso que el Señor no viene, porque todavía tiene misericordia de nosotros. Imagínense si viniera ahorita. ¿A cuántos nos encuentran que no estamos aptos realmente? ¿Verdad? Pero Dios es misericordioso. Todavía nos da la oportunidad. Entonces podemos comprender que la voluntad de Dios, de manera general o universal, para todos los seres humanos, que todos sean salvos. Eso es lo que Dios quiere. Por eso envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nosotros. Y usted conoce esa porción de la palabra, porque de tal manera Dios amó al mundo. Dios amó al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida y vida eterna. Eso quiere el Señor. Le estoy dando una introducción a lo que quiero llegar. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Para la voluntad de Dios para los hombres, para la humanidad. Es que todos quieren que sea salvo. Pero el mundo le da la espalda al Señor. Me preguntaba una vez un amigo con quien tenía negocio, me decía: pero ¿por qué ese hombre está así tirado? ¿Ustedes creen que tienen la verdad? Si existiera Dios no estaría así. Le digo: que le ha dado la espalda al Señor. Porque si estaría con Dios no estaría en esa condición. Sería otra su situación, su condición.
condición. Pero el mundo le da una espalda. Y encontramos aquí en una porción de la palabra que la voluntad de Dios es que todos los seres humanos puedan ser salvos por medio de Jesucristo. Esa es una decisión personal. Es una decisión que te va a influenciar tu pastor. Es una decisión personal el aceptar o rechazar esa salvación. En Juan capítulo 3, verso 19 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Qué más aman los hombres? Las tinieblas que la luz, que la verdad. Tú les predicas, tú les hablas, tú les hablas, les exhortas, y aún así siguen perseverando en las cosas de las tinieblas, en las cosas que les van a dañar para su vida. Quiero que veamos entonces a través de la palabra de Dios cuál es la voluntad de Dios para todos aquellos, para todos los que estamos aquí, que hemos creído en Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Te voy a hablar tres cosas importantes en esta mañana. Número uno, la voluntad de Dios para nosotros es que nos apartemos de todo tipo de inmoralidad. Dios quiere que nosotros nos apartemos de toda inmoralidad de nuestra vida. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del verso 2 al 4, vamos a meditar en esta porción de la palabra. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y en honor. Esa es la vida que le agrada a Dios. Esa es la vida que quiere para nosotros, que nos santifiquemos. Por eso dice la palabra del Señor: buscar la paz con todos, porque sin santidad nadie podrá ver a Dios. Dios es santo, hermanos, y ningún pecador, ninguno, todos pecamos, pero ninguno va a ir al reino de los cielos si no se arrepiente de corazón, si no se santifica, si no se purifica, si no busca la presencia de Dios, si no camina en la justicia de Dios, si no camina en la verdad de Dios. Así nos dice la palabra del Señor. Y la palabra fornicación en el original es la palabra griega porneia, que significa todo tipo de inmoralidad sexual. La voluntad de nuestro Dios es que nos santifiquemos, es decir, que nos apartemos de todo aquello que puede contaminar nuestra vida, de inmoralidad, de todas aquellas cosas que llenan nuestra mente, nuestro corazón de pecado y de maldad. ¿Cómo nos podemos santificar y apartarnos de todo tipo de inmoralidad de nuestra vida? Tenemos que cuidar primeramente, hermanos, ¿qué es lo que ven nuestros ojos? ¿Qué es lo que ven nuestros ojos? ¿Quiénes estuvieron el día miércoles aquí en el tiempo de oración, hermanos? Tenemos que cuidar nuestros ojos. Y quiero llevarte a través de la palabra en Job capítulo 31, verso 1. Job capítulo 31, verso 1. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Hizo una norma aquí Job de no codiciar ni siquiera a las solteras. Por eso es importante que comprendamos que nuestros ojos pueden ser una puerta abierta para el pecado, hermanos. Es una puerta abierta. El día miércoles los que estuvieron aquí, un joven, un adorador de otra iglesia que vino acá para ser ministrado, para ser liberado. ¿Cuántos estuvieron aquí esa noche? ¿Sabe cómo entró ese pecado? ¿Sabe cómo entró ese espíritu inmundo que lo tiene tomado a ese muchacho? Por los ojos, por la pornografía. Por eso, ¿qué ven nuestros ojos? Como hijos, como santos. Porque Dios dice: sé santo que yo soy santo. No podemos abrir puertas al pecado, no podemos abrir puertas a través de tus ojos, a través de la pornografía. ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Qué miran tus ojos? ¿Qué es lo que estás mirando?
Señor. Y a través de esa pantalla, viendo pornografía, entró su espíritu a este muchacho y lo ha tenido tomado por mucho tiempo. Y los que estuvieron aquí pudieron ver cómo el Espíritu Santo, en su inmensa misericordia, comenzó a ministrarle a ese muchacho. Espíritus inmundos salían gritando, ¿o no? ¿Quiénes estuvieron aquí esa noche? ¿Gritaban o no gritaban, hermanos? ¿Cuántos dijo que salieron? 2001. Salió un dragón. Legión de demonios, hermanos, se meten a través de la vida. Por eso hay que cuidar nuestros ojos. Si tu ojo es malo, es mejor que te lo quites, dice la palabra de Dios. Es mejor que te lo quites a que te quemes todo tu cuerpo. Por eso, ¿cómo nos santificamos? A través de nuestros ojos. Mateo capítulo 6, verso 22, verso 23. Dice la lámpara del cuerpo es el. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? O sea, si tu ojo es malo, hermano, todo tu cuerpo va a estar en tinieblas. Pero si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo va a estar en luz. Y por eso, hermanos, pareciera como un juego, algo que pareciera así algo irrelevante, pero nuestros ojos son portales por la cual, hermanos, tenemos que cuidar mucho, sacar toda escama que hay en nuestros ojos, porque por ahí se meten los espíritus, por ahí se meten para atormentarnos, para llevarte a hacer y cometer cosas malas. Ese muchacho de verdad me dio mucha tristeza cuando le preguntamos en el monte cómo había entrado ese espíritu a través de los ojos, a través de la pornografía. Le hacía hacer cosas horrorosas, hermano, usted no se imagina, que no lo voy a reproducir aquí. Y ha sido un proceso, y sigue en el proceso, porque son legión de demonios, hermanos. Y los que estuvieron aquí lo han presenciado. Los que han estado aquí han visto, y por eso les hablo, les exhorto, hermanos, a cuidar nuestros ojos. Amén. En la traducción en lenguaje actual encontré esta porción de la palabra hermosa. Dice: los ojos son el reflejo de tu carácter. Así que tu bondad o tu maldad se refleja en tu mirada. Tu bondad o tu maldad se refleja ¿en dónde? En nuestros ojos. Número 2, tenemos que cuidar de los pensamientos que permitimos a nuestra mente. ¿Qué permitimos a nuestra mente? ¿Qué pensamientos vienen a nuestra mente? Efesios capítulo 4, verso 22. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, que dice: despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Verso 23: renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Cómo renovamos nuestra mente? ¿Cómo renovamos nuestros pensamientos? A través de la palabra del Señor. Por eso Pablo dice en Romanos capítulo 12, que usted lo conoce, dice: renovado vuestro entendimiento, o sea, nuestro pensamiento, nuestra mente tiene que renovarse. ¿Cómo va a renovar usted su pensamiento, su entendimiento? A través de la palabra. Y usted va a conocer que la palabra dice que es buena, es perfecta y es agradable. Así conocemos cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Tenemos que comprender que uno de los terrenos donde pelean las batallas por controlar nuestras acciones y nuestras decisiones está en nuestra mente, con nuestros pensamientos. Pues el enemigo sabe que si contamina de pecado a nuestros pensamientos y también nuestras acciones, serán pecaminosas. ¿Dónde empieza la batalla espiritual? ¿Dónde empieza? En la mente. Aquí nos dardea el enemigo. Aquí trabaja el enemigo. En nuestros pensamientos. Ahí trabaja, comienza a dardearte con pensamientos. Pues lanza dardos de pensamientos. Hay una porción de la palabra que está en Segunda de Crónicas, que no lo coloquen, donde
El rey David siendo ungido, imagínense, dice que fue influenciado en su mente por Satanás para llevar a cabo un censo. Ahí empieza la batalla, ahí empieza la lucha, ahí empieza la guerra espiritual, en nuestros pensamientos, en nuestra mente. Y las consecuencias de ese acto de David siendo ungido, imagínense, ungido por Jehová, fueron 70,000 personas que murieron por ese acto de influencia en su mente a David. Por eso, hermanos, tenemos que cuidar nuestros pensamientos. En Jeremías capítulo 29, verso 11 dice que Él tiene pensamientos de bien, tiene pensamientos de paz y tiene cosas buenas. En eso tenemos que tener en cuenta. Si ya viene un pensamiento que te quita la paz, que te quita el gozo, que no te da ese gozo, que te quita la dirección por la cual tú estás siendo dirigido, no viene de Dios, es un pensamiento del maligno. Por eso la palabra de Dios nos invita en esta mañana a mantener nuestros pensamientos. Nos habla en Filipenses capítulo 4, verso 8. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. ¿En qué tenemos que pensar? En todo lo verdadero, en todo lo justo, en todo lo honesto, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre, y si hay virtud alguna que es digno de alabanza, en esto pensar. Para poder lograr la pureza de nuestra vida, tenemos que traer cautivos a la obediencia del Señor todo pensamiento pecaminoso. Por eso dice la palabra del Señor en 2 de Corintios, en el capítulo 2, el verso 10, verso 5. Pablo dice en la carta a los Corintios, dice que si bien estamos en la carne, pero no militamos en la carne, porque nuestras milicias no son carnales, sino son poderosas para derribar fortalezas, y las fortalezas están en la mente, aquí donde el enemigo trabaja, esas fortalezas. Y en el versículo 5, 2 de Corintios, capítulo 10, verso 5, dice: derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús. Si te viene un pensamiento, por ejemplo, al inicio me venían pensamientos o deseos con los cuales uno luchaba con esas debilidades, deseos de la carne. Cuando aprendí con esta palabra, comencé a llevarlo a la obediencia en Cristo Jesús y se portaba así. Porque si usted permite ese pensamiento que esté en su mente, va a poner esos huevos y luego va a producir algo, ese deseo. Porque la concupiscencia, el deseo no viene de la noche a la mañana, viene porque usted ya comenzó a maquinar, a pensar. Por eso tenemos que llevar a la obediencia en Cristo todo conocimiento que se levante en contra del Señor, a la obediencia en Cristo Jesús. Y ahí se corta. Pero si usted sigue manteniendo ese pensamiento, ¿qué va a pasar? Va a producir ese deseo, va a producir ese anhelo. Por ejemplo, si viene el deseo de fumar, de querer drogarse, de querer fumar, de querer tomar, y viene su pensamiento, lo llevo cautivo, Señor, todo pensamiento, y corto en el nombre de Jesús todo deseo que venga a mi mente. Esa es la manera de pelear nuestras luchas, nuestras batallas espirituales que están en la mente, en los pensamientos. ¿Cuántos pueden decir amén en esta mañana? Tenemos que cuidarnos también de las conversaciones con las malas intenciones. En 1 de Corintios encontramos en el capítulo 15, verso 33: no erréis las malas conversaciones que corrompen las buenas costumbres. Si queremos santificar nuestra vida, tenemos que cuidarnos de las conversaciones que nos corrompen, de las conversaciones que nos contaminan de pecado y de malas intenciones. Las malas intenciones o las intenciones pecaminosas, la palabra de Dios la llama malicia, cuando hay malicia en el corazón. Hay gente que tiene malicia en el corazón. Hay malicia porque está contaminado, porque de la abundancia del corazón, ¿qué cosa habla?
verso 1. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y todas las detracciones. ¿Qué tenemos que desechar? Toda malicia del corazón. A veces hay malicia, por algo tan sencillo, y tenemos algo que le podemos agregar algo más, porque hay malicia en el corazón. Todo lo ves malo. Todo lo ves malo de la persona, del hermano, de la hermana, del pastor, porque hay malicia en el corazón. Pero el apóstol Pedro lo dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidias y todas las detracciones. Y número 2, la voluntad de Dios es que hagamos lo bueno para dar buen testimonio de Cristo en nuestra vida. ¿Qué tenemos que hacer? Dar un buen testimonio. Tenemos que ser de buen testimonio. En Primera de Pedro, capítulo 2, el verso 15. Porque esta es la voluntad de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Y seguramente si hay algo que nos molesta a la mayoría de nosotros, los cristianos, es que hablen mal de nosotros y que muchas personas se enojan con su vecino, con sus familiares, con sus compañeros de trabajo, por las cosas que dicen, y por eso los llamamos chismosos, entrometidos, personas que se meten en lo que no les importa. Pero la palabra de Dios nos hace entender algo muy importante, hermanos. Si tú quieres hacer callar la boca de todos los que hablan de ti, tenemos que dejar de hacer lo malo. ¿Qué tenemos que hacer? Ser de buena conducta, de buen comportamiento, de reflejar realmente el testimonio de lo que el Señor ha hecho con nosotros, que nos ha limpiado con su sangre preciosa. Somos el testimonio, tenemos que reflejar el carácter de Cristo. Dice que somos luz, que somos sal. No podemos caminar como camina el mundo, como caminan los impíos. Somos el pueblo adquirido, el pueblo santo. Somos ese real sacerdocio para que anunciemos las buenas virtudes de que nos salvó, de que nos alcanzó, de que tuvo misericordia de nosotros. Por eso la voluntad de Dios es que las personas puedan glorificar a Dios por la obra que ha hecho en nuestra vida, y que tenemos que comprender que la obra de Dios en nosotros se hace notar por medio de nuestras buenas obras. En Mateo capítulo 5, verso 16, ¿cómo tiene que nombrar nuestra vida? Dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dice la palabra del Señor que nosotros estamos en medio de una generación maligna y perversa, y que nosotros, los hijos de Dios, tenemos que ser irreprensibles, hijos de Dios humildes, dice, sencillos, para que podamos alumbrar en medio de esa generación, en medio de esa generación maligna y perversa. Que nosotros somos un canal de luz, somos luz. Tenemos que llevar luz a aquellos que están en la oscuridad, a aquellos que están en tinieblas. ¿Cómo vamos a dar luz? No solamente con palabras, no solamente con predicar la palabra, sino por nuestros hechos, por nuestro comportamiento, por nuestra conducta, por nuestro testimonio. Testimonio es lo más importante, más que palabras, porque usted puede predicar la palabra, pero si no hay testimonio, si usted hace todo lo contrario de lo que usted le predica a alguien, o usted le habla a un hermano o a alguien o fuera, y lo ven hacer otras cosas, ¿cómo se van a convertir, hermanos? Eso pasó con un pastor que voy y me lleva a su peluquería, y el peluquero me cortaba el pelo, pues, había viajado y me lleva, y yo le comienzo a hablar de la palabra del Señor al varón, y me dice: pero ¿cómo? Pero si yo me voy con él al casino, todavía fuera de las monedas. Así de frente, hermanos. ¿Cómo lo va a ganar a ese varón? ¿Cómo lo va a ganar si no tiene testimonio? Le predica la palabra, pero hace todo lo contrario. Todavía va con él y comparten, todavía van a la tragamoneda
Porque la palabra dice que nosotros somos embajadores de Cristo. Y un embajador tiene que tener buenas credenciales. Credenciales que van a reflejar que usted es un embajador, que usted va y porta el nombre de Jesucristo. Pero si lo ven todo lo contrario, ¿cómo se convierte? Por eso el apóstol Pedro, a través de su carta, en el capítulo 3, verso 1, dice cómo se gana la conducta del esposo, si no es a través de su comportamiento, a través de su testimonio, más que palabras. Por eso es que muchos no se convierten, porque no hay testimonio. Necesitamos dar el buen testimonio que el Señor, lo que ha hecho con nosotros y lo que seguirá haciendo, porque la obra que empezó la va a ir perfeccionando cada día en nosotros. Amén. Dios quiere que por nuestro buen testimonio, todos aquellos que murmuran de nosotros puedan glorificar a Dios al ver nuestras buenas obras de nuestra vida. En 1 de Pedro, capítulo 2, verso 12, ¿cómo glorificamos a Dios al ver nuestras buenas obras de nuestra vida? Dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar nuestras buenas obras. Lo que está diciendo, pórtense bien con la gente que no cree en Dios. Porque no conocen a Dios. Por eso dice, manteniendo nuestra buena manera de vivir entre los gentiles, o sea, con los que no conocen a Dios, para que los que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación y considerar nuestras buenas obras. Y número 3, y con esto termino, hermanos, la voluntad de Dios es que tengamos un corazón agradecido. ¿Cuántos corazones agradecidos hay en esta mañana? Esa es la voluntad de Dios, eso quiere de nosotros Dios. Miren lo que dice en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, verso 18. Da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Qué tenemos que hacer? Agradecidos. Muchos pueden tener un corazón agradecido por la bendición recibida, por la bendición que hemos recibido, que hemos sido sanados de nuestras enfermedades, bendiciones materiales. Podemos agradecer. Pero cuando vienen los momentos difíciles, cuando vienen las dificultades, cuando vienen los momentos que a veces no entendemos por qué nos tiene que pasar esto, es ahí donde más tenemos que agradecer al Señor. Es donde más tenemos que ser agradecidos, porque esa es la voluntad de Dios, agradecidos en todo tiempo. Por eso dice la palabra del Señor en Romanos 8:28, dice, a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Y a veces no entendemos por qué nos pasa esta situación, por qué estoy pasando esta circunstancia, por qué estoy pasando este problema, por qué estoy pasando esta dificultad, por qué estoy pasando y no lo entiendo, no lo comprendo, a pesar que estoy alineado a la palabra. Pero dice la palabra del Señor, Romanos 8:28, y sabemos a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Amén. Y quiero terminar, hermanos, en esta hermosa mañana. La voluntad de Dios no es un misterio oculto, sino una guía clara, revelada en su palabra. Él desea que nos apartemos del pecado, que vivamos haciendo el bien, que tengamos un corazón agradecido en todas circunstancias. Cuando obedecemos su voluntad, no solo encontramos paz, propósito, sino que permanecemos firmes en medio de un mundo que pasa y cambia constantemente. Entonces, la verdadera victoria del creyente está en rendir su voluntad a la de Dios. Solo así podremos decir confiadamente en esta hermosa mañana que se haga la voluntad, así como en el cielo, se haga aquí en la tierra. Amén. Cuando nos rendimos a la voluntad de Dios, vamos a ser victoriosos. Pero si usted quiere hacer su propia voluntad, ¿cómo usted puede
caminar y puede alcanzar lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Es imposible, ¿verdad? Mejor es hacer la voluntad de Dios. Amén. Y vamos a recibir muchas bendiciones de parte de Dios. Amén. ¿Cuánto pueden decir amén?